La cultura micénica se desarrolló en el segundo milenio antes de Cristo, en lo que hoy es la Grecia continental. Se puede considerar que es sucesora de la antigua cultura minoica, que procedía de la isla de Creta. Y ambas culturas, minoica y micénica, serían la antesala del arte helénico. Pues para hablarnos de Micenas y del arte micénico, de su iconografía y de su simbolismo, contamos hoy en el estudio con Inmaculada Vivas Sainz, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. Hoy se encarga de entrevistarla nuestra compañera Isabel Baeza. La iconografía del arte micénico, símbolos del mundo prehelénico. Este es el título del programa de hoy con la profesora de Historia del Arte Inmaculada Vivas. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar, por tanto, de una civilización que es muy interesante, la cultura micénica. ¿Podemos empezar por saber de dónde procede el término micénico? Sí, claro. El término micénico procede del yacimiento de Micenas, que se ubica en Grecia continental, una ciudad que fue excavada por Schliemann. Podemos empezar entonces por este personaje. ¿Quién era Schliemann? Pues Heinrich Schliemann era un arqueólogo alemán que nació en 1822 y que había llevado ya importantes descubrimientos. Guiado por los relatos de los poemas de Homero, había realizado diversas excavaciones arqueológicas. Sus hallazgos pondrían las bases de nuestro conocimiento del arte y de las culturas del Egeo, que hasta entonces estaban poco estudiadas. Cuando Schliemann descubre Micenas, era ya conocido por las excavaciones en la ciudad de Hirsalik, donde localizó la antigua Troya de los poemas homéricos. Sus excavaciones en la ciudad de Micenas, ubicada en lo alto de una colina, sacaron a la luz restos palaciales y además tumbas con ricos ajuares funerarios. ¿Cómo era Micenas? ¿Cómo era esta ciudad? Pues Micenas era una ciudad amurallada, construida en un lugar estratégico, en lo alto de una colina con excelente visibilidad. La existencia de murallas en el mundo micénico, al contrario que las ciudades minoicas sin fortificaciones, nos hace pensar que se trata de una época más inestable, más violenta, en la que surge la necesidad de proteger las ciudades de posibles ataques. De hecho, uno de los grandes avances de la arquitectura micénica es la construcción de imponentes murallas, llamadas murallas ciclópeas, levantadas con bloques irregulares y que, según la leyenda, eran tan impresionantes que solo podían haber sido construidas por los cíclopes, los gigantes de la mitología griega. En el núcleo de esa ciudad se ubicaba el Palacio de Micenas, donde residía el gobernante o príncipe, que ellos denominaban Wanax. En esta época, a diferencia del mundo minoico, sí tenemos constancia de la existencia de príncipes. Y cronológicamente, ¿dónde podemos situar esta ciudad y esta civilización? ¿En qué época? ¿De qué época estamos hablando? Desde el punto de vista artístico, es el periodo del Heládico reciente cuando se desarrolla la cultura micénica. En términos de fechas absolutas, estaríamos hablando aproximadamente del periodo que va del 1600 al 1100 a.C. y se trata de una época floreciente en lo económico. Micenas es la gran ciudad, la gran urbe, pero ¿se conocen otras ciudades de la misma época? Sí, claro, existían varios reinos o ciudades-estado en el mundo micénico, posiblemente independientes entre sí. Podemos citar, por ejemplo, Pilos, Tirinto, Tebas, Orcómeno, entre otros. Vamos a entrar, profesora Viva, si le parece, en el arte micénico, en los aspectos más interesantes. ¿Qué podríamos destacar? El arte micénico, la verdad es que es diverso y muy rico, pero en mi opinión resulta muy interesante analizar la iconografía, es decir, aquellos elementos y símbolos de su arte que nos sirven para conocer sus creencias y su sociedad. A partir de las pinturas que decoraban las estancias de sus palacios, podemos saber mucho de esta civilización. Era un tipo de pintura mural realizada con la técnica del fresco que se emplea para decorar las salas de los palacios, no solo en paredes, sino también en suelos, incluso en techos. ¿Y esta técnica del fresco en qué consistía? Esa técnica pictórica es la misma que encontrábamos en Creta. Sobre una capa de enlucido de yeso aún fresca se pintaban los motivos y ciertos detalles incluso podían ser añadidos ya en seco. Los pigmentos utilizados tienen procedencia mineral con una variada paleta de colores intensos. En realidad, la pintura micénica es heredera de la pintura minoica en diversos aspectos,
como las convenciones de color empleadas, por ejemplo el color rojizo para la piel de los hombres y el blanco para las mujeres, o como la representación del ojo de frente en las figuras humanas. ¿Y a nuestros días han llegado muchos frescos micénicos? Sí, conocemos frescos procedentes de palacios y de algunas ricas viviendas encontrados en Micenas, Tirinto, Tebas, Orcómeno y sobre todo en Pilos, así como en otros lugares como Gla o Argos. Pero lamentablemente muchos de estos frescos han sido hallados en estados muy fragmentarios, por lo que hoy día tenemos numerosas reconstrucciones tentativas, que suelen denominarse reconstrucciones ideales, ¿no?, de cómo eran esos frescos basados en paralelos. Se cree que los frescos más antiguos encontrados en Grecia continental pueden ser los hallados en Micenas en un contexto de finales del siglo XVI o comienzos del siglo XV a.C. Y si hablamos del tipo de imágenes, ¿cuáles son las que podemos encontrar en estos frescos? Los temas de la decoración son muy variados, la verdad. Por ejemplo, incluyen representaciones de animales y de paisaje, aunque los animales o la naturaleza no son un tema central, como lo eran en la pintura minoica. Las escenas de personajes portando algún objeto, realizando procesiones o desfiles, son habituales en los frescos micénicos de Tirinto, Tebas y Pilos, con composiciones que recuerdan a los que veíamos en los frescos minoicos de Nosos o de Tera, aunque los personajes tienen gran solemnidad. Se trata de escenas con procesiones de mujeres, con rica indumentaria y un complicado tocado, con los pies descalzos y el pecho descubierto, que avanzan majestuosamente portando flores o recipientes valiosos. Un buen ejemplo de esta pintura sería el llamado fresco de las mujeres oferentes de Micenas, donde encontramos una procesión de mujeres con llamativos vestidos de colores y la tez blanca representadas con el ojo de frente. Y en el arte micénico se documentan también esos llamativos frescos de saltos de toro, como los que veíamos en Creta en el Palacio de Naxos. Sí, también se han hallado frescos micénicos con temas de taurocatapsia o salto de toro. Taurocatapsia sería ese nombre técnico, que como señalas es un tipo de deporte o juego ritual que ya se practicaba en Creta y que tenemos representados en los frescos del Palacio Minoico de Nosos, así como en sellos. Se cree que estos juegos de saltos de toro quizás eran una especie de rito de paso a la edad adulta en los que participaban los jóvenes de la élite. Desde luego debían ser muy arriesgados. De hecho, algunos frescos representan accidentes o caídas de los atletas mientras están intentando realizar saltos laterales o de frente. ¿Y existe algún tema que sea distintivo de los frescos de la época micénica? Pues sí, en esta época comienzan a representarse, por ejemplo, las escenas de caza, las de batalla o preparación para una batalla y las escenas de banquete. Las escenas de caza, que no estaban presentes en las pinturas minoicas, están atestiguadas en los frescos de Micenas, Tirinco y posiblemente Orcómeno, y normalmente realizadas en un tamaño pequeño, bastante pequeñito, que les da la denominación de frescos en miniatura. Quizás el más conocido sea el llamado fresco de la caza de los jabalíes de Tirinto, una pintura muy original en la que se representa a un grupo de perros corriendo sobre un fondo de color azul, acechando a un jabalí que está agonizando, herido por las flechas, en un estilo muy detallista que destaca por la gran movilidad de los animales. Profesora Vivas, también se han mencionado las escenas de batalla, pero ¿qué es lo que se representaba en estas escenas? Se han encontrado escenas de guerra o de batallas en los frescos de palacios de Micenas, Tirinto, Orcómeno y Pilos. Podemos citar, por ejemplo, la escena de batalla de Pilos, que se conoce popularmente con un nombre muy curioso, el fresco de Tarzán, porque muestra un hombre similar a este personaje de ficción. Es curioso que los artistas micénicos reflejan un mayor detalle en las armas o en las piezas de los carros que en las figuras humanas, que apenas presentan detalles anatómicos y son bastante esquemáticas. Por ejemplo, los frescos de Pilos, con escenas bélicas, son muy interesantes, con escenas de un soldado en un carro junto a otro soldado, portando su lanza en una posición muy solemne. Y otros frescos micénicos muestran batallas junto a edificios que, según algunos autores, tienen cierto valor histórico y representarían quizás el gran conflicto bélico de la época, la guerra de Troya, mientras que para otros autores pues simplemente reflejan el gusto de la época por esos temas bélicos. ¿Cuáles serían los frescos micénicos que están mejor conservados?
Sin duda los del Palacio de Pilos. Allí tenemos frescos excepcionalmente conservados, como los frescos que decoraban las paredes del pórtico del Mégaron, con diseños geométricos, mientras que el vestíbulo, por ejemplo, tenía temas de figuras humanas en 2 registros, mujeres oferentes con faldas y hombres con largas túnicas, acompañados de un toro de gran tamaño. Y también la sala del Mégaron de Pilos se decora con personajes participando en una fiesta, mientras un músico toca la lira, aunque no sabemos si se trata de festivales puramente religiosos o quizás relacionados con la élite de Pilos. En la sala del trono del Mégaron, el hogar central se decoraba con un diseño muy original, con una espiral y motivos de llamas muy vistosos, y además el trono estaba flanqueado por un fresco con parejas de leones y de grifos, que son animales fuertemente vinculados a la realeza. ¿Y estos frescos micénicos nos ayudan a saber de alguna manera cómo eran los príncipes o guanas micénicos? Pues paradójicamente en los frescos no existen representaciones del guanax micénico, de ese príncipe. Tenemos muchos detalles de la iconografía del mundo micénico, de sus sacerdotisas, de jóvenes oferentes, de soldados en la batalla, pero resulta cuanto menos llamativo que no haya imágenes de los príncipes micénicos. Los frescos que decoraban los palacios crearían un espacio de gran lujo que reflejaban el poder de la élite, pero no poseemos una imagen concreta de los gobernantes. ¿Y es posible relacionar lo que vemos representado en los frescos con la sociedad micénica? Sin duda alguna, el arte micénico es reflejo de la sociedad micénica, de sus conflictos bélicos. No se trata de un arte idealizado que nos ofrezca una imagen ni real e idílica, sino más bien lo contrario. La iconografía de los frescos, así como la iconografía de los sellos micénicos o las armas ricamente decoradas, unida a lo que conocemos de los textos homéricos, nos ofrece una imagen muy completa del mundo del final de la Edad del Bronce del Egeo, un mundo en el que la imagen tiene un gran poder. La imagen sin duda sirve para transmitir la ideología de la élite. Es curioso porque con esta última frase que acaba de decir, la imagen sirve para transmitir la ideología de la élite, aunque, como se ha dicho también a lo largo del programa, la élite no parece que esté demasiado representada a través de sus príncipes. ¿Cuáles serían las ideas principales que debiéramos tener, nos deberíamos quedar después de este programa en cuanto a la iconografía micénica? Pues yo creo que la iconografía micénica es novedosa sobre todo por los aspectos bélicos y por los aspectos de la caza. Quiero decir, los conflictos bélicos son un elemento, un acontecimiento que es habitual en cualquier sociedad, pero destaca, por ejemplo, que en el mundo minoico no se representen y sí en el mundo micénico, ¿no? Quizás hay un componente militar, bélico, de lucha, que está más acentuado en el mundo micénico y que podemos también enlazar no solo con la iconografía, sino también con la presencia de esas fortificaciones. Quiero decir, cuando los gobernantes micénicos deciden invertir todos esos esfuerzos en construir estas imponentes murallas, es porque hay un riesgo o un deseo de defender su sociedad, ¿no? Y su palacio. Por lo tanto, podemos, claro, decir que esta iconografía representa un poco el tipo de sociedad, un poco o mucho en el sentido de que era una sociedad bélica y por lo tanto también se protegía, no solamente en cuanto a la iconografía, sino en cuanto a sus murallas, sus ciudades. Sí, yo creo que sí, que sin duda el carácter bélico es uno de los rasgos distintivos de este mundo, ¿no? No quiere decir que vivieran en un conflicto constante, pero sí que es verdad que hay un especial hincapié, incluso, por ejemplo, las armas, el armamento es un elemento muy importante en la sociedad y que vemos a través de esas armas que han quedado depositadas en los ajuares funerarios, ¿no? Es un tipo de sociedad, la verdad, muy, muy rica y muy compleja. También el mundo del toro, ya para acabar, ese mundo y esa iconografía que de alguna manera ha saltado, no solamente desde, por supuesto, Micenas, pero también a nuestra sociedad, a nuestro país, a España. Sí, totalmente. Desde luego, el culto del toro, de los saltos de toro, de los juegos, de los rituales, yo creo que se enmarcan en un contexto cultural mediterráneo. Quiero decir, que podemos encontrar hoy en día en España, en Francia, Portugal. Es parte, digamos, de nuestro legado cultural. Pues muchísimas gracias, profesora Inmaculada Vivas. Muchas gracias a vosotros.